Lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Jueces capítulo número 13. Hemos dado lectura al verso número 7. Consideremos dentro de este estudio qué es lo que había acontecido. Dicen los primeros versículos, en el primer verso número 1, dice la escritura que los hijos de Israel volvieron ¿a qué? A hacer lo malo. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y como consecuencia por esa maldad que estaba asociada, como usted ya también lo analizó conmigo la semana anterior, estaba asociada con la idolatría. Recuerde que el pueblo no solo tenía a un ídolo, tenía muchos ídolos, así como lo hemos leído ya en capítulos anteriores. Y eso provocó a celos a Dios, y se cumplió su palabra que le había dado también allá en Deuteronomio, haciendo notorio de que cuando alguien se aparta del Señor, el castigo de Dios tampoco diríamos que no se tarda. Eso provocó, mi amado hermano, de que se levantara, dice la escritura, una nación que anteriormente también ya se había levantado como enemigo de Israel, pero ahora lo hizo con mayor severidad. 40 años, dice la Biblia, es decir, toda una generación, fue sometida bajo el imperio de los, en este caso, de los filisteos. Cuando vamos al versículo número 1, dice en la parte final: y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Esto mientras se desarrollaba en toda la nación de Israel. Nuevamente, mi amado hermano, Dios se movió a misericordia. A diferencia de los otros textos bíblicos con los otros jueces, ¿usted qué es lo que no nota en el texto? Lea por favor el verso 1 y yo le voy a decir, y en este caso sea un poquito juicioso en la lectura y mire a diferencia, usted ya ha estudiado la palabra con los jueces anteriores a estos, ¿qué es lo que no encuentra a diferencia de los otros textos bíblicos o lo de los otros jueces? No clamaron a Dios. Esa es la gran diferencia. Mientras en otros jueces, en otras manifestaciones de caudillos, de libertadores, el pueblo luego de haber sufrido, clamaba a Dios para que Dios los librase, en este texto no aparece por ningún lado que el pueblo se haya arrepentido o haya buscado o invocado el nombre del Señor. Amado hermano, qué pena o qué tristeza es poder considerar de que el pueblo a estas alturas ya estaba acostumbrado a la esclavitud. Así como mucha gente en la actualidad, que más allá del castigo, del sufrimiento que pudiera estar teniendo dentro de sus cuatro paredes, más allá de, en este caso diríamos de la desgracia o de la reprensión que el mismo Dios haya permitido porque nos hemos alejado de Él, este pueblo no clamó, y muchos en la actualidad al verse en esa, crisis, tampoco claman a Dios. El pueblo, mi amado hermano, 40 años sufrió grandemente por medio de la mano de los filisteos. Verso número 2. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Ahora dice la Biblia: y había un hombre de Sora, que era la región donde él vivía, de la tribu de Dan, el cual dice ahí, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Manoa. Ahora, ¿qué significa este nombre? Manoa. Manoa significa descanso o también significa quietud. Puede apuntarlo al margen de la Biblia, o en su cuaderno de apunte. Manoa significa descanso o quietud. Verso número 2. Había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer, ¿qué dice la escritura que era? Ahora, aquí siempre hay un denominador común con respecto a, a las esposas o a las mujeres que tienen o forman parte de un protagonismo bíblico. Si usted va desde el mismo libro del Génesis, ¿quién fue, de renombre, pero que fue en este caso estéril también? Sara, mujer de Abraham.
Si continuamos luego posteriormente también tenemos a otra mujer de la misma descendencia, podríamos decirlo, cercana a Abraham. ¿Quién? Raquel. Sí, también fue estéril. Mi querido hermano, sí, como ella también, sí, que fue, ella fue mujer de quién? De Jacob. Sí, mi querido hermano, todas estas mujeres, al igual también si vamos más adelante, sí, hemos también considerado por la Escritura. Por ejemplo, si nos vamos al Nuevo Testamento, también pasó algo similar. Sí, en el caso de Elizabeth, mujer de Zacarías, padres de quién? De Juan el Bautista. También esta, sí, ¿qué era? Es estéril también. Muchas mujeres, mi amado hermano, sí padecieron por esterilidad. Yo creo, mi querido hermano, que Dios permitió estas situaciones. ¿Para qué? Primeramente para glorificar su nombre. Sí, Dios quería glorificar su nombre demostrando su poder. Pero también Dios quería fomentar en cada una de las descendencias que habrían de venir, sí, diríamos por el linaje del Mesías. Quería también Dios que el hombre le buscara por esas necesidades. Ahora bien, dice la Escritura, mi santo hermano, en el versículo número 2, que esta mujer, la mujer de quién? De Manoa, era estéril. Ahora, la Biblia, sí, cosa también, un dato de pronto curioso, se reserva dar el nombre de la mujer de Manoa. Su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Verso número 3, léalo por favor. ¿Qué sucedió seguidamente a esto? A esta mujer, dice, apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Mi amado hermano, sí, ahora, ¿quién aparece en el escenario? El ángel de Jehová. Hay un término que se utiliza dentro del estudio bíblico, sobre todo en seminarios o cosas semejantes, sí, con respecto a lo que se considera la epifanía. Sí, ¿qué es una epifanía? La epifanía se la podría conocer o se la podría traducir como una manifestación o revelación de Dios al hombre. Mi querido hermano, ¿y por qué utilizo este término? Porque aquí el ángel de Jehová simboliza o representaría muy bien a Cristo Jesús. El Señor, sí, recordemos, nuestro Dios, sí, está conformado por tres personas distintas, decimos nosotros, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas, sin embargo, muchos suelen decir que en el Antiguo Testamento solamente se manifestaba, sí, el Padre, solamente se manifestaba el gran Dios todopoderoso, pero no es así. La manifestación, en este caso, del Padre y del Hijo y también de su Espíritu ha sido, diríamos así, un denominador común, sí, en todo el Antiguo Testamento, pero no se manifestó como Jesús mismo o como el Cristo, porque todavía no era su tiempo de manifestarse. ¿Y en qué me baso para poder decir que el ángel de Jehová podría ser el mismo Hijo de Dios? Primeramente veamos ciertas referencias para poder, sí, tener en claro cómo en ese término que nombré, epifanía, en esa manifestación, Jesús se presentó, sí, en muchas oportunidades. Acompáñeme primeramente. Pregúnteme. No, teofanía es otra cosa. Sí. Ahora, teofanía es manifestación de Dios en todo caso. Epifanía es una revelación. Bueno, diríamos que son palabras similares, sí, son palabras similares, pero con significados diferentes. Sí, epifanía es una manifestación o una revelación. Y en teofanía es una manifestación o una revelación, pero de Dios como tal. Sí, pero de Dios. Ahora, hablando de Jesús, mi querido hermano, acompáñeme a la Biblia y veamos sí, qué nos dice sí, la palabra de nuestro Dios. Primeramente, en el libro de los jueces, en el libro, de Josué. Luego vamos a Jueces. Libro de Josué. En el capítulo número 5, Josué, capítulo número 5. Antes de los Jueces.
Aquí vemos sí, una manifestación del Señor, o en cuyo caso, como lo decía nuestro hermano, una sí, teofanía. Teo significa Dios y fanía significa manifestación o revelación. Jueces capítulo número 5, verso número 13. ¿Cuál era el contexto bíblico en este pasaje? Sí, Josué estaba preparado para ir a la batalla y confrontar a una gran ciudad que estaba amurallada, conocida como Jericó. Antes de que se lleve a cabo ese combate, esa lucha o confrontación, veamos lo que sucedió. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y ¿qué sucedió? Y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora, ¿por qué Josué manifiesta esta pregunta? Primeramente porque la persona que apareció en ese momento, sí, fue considerada como un ser mortal, común y corriente. No tenía alas, no estaba sobre el piso, simplemente era un individuo que estaba uniformado para la batalla. Pero su uniforme trascendía de los uniformes, diríamos así, de Israel y de Jericó también. De ahí la duda y la pregunta de que a qué ejército pertenecía. Versículo número 14. ¿Qué le responde a aquella persona que en todo caso estaba frente a Josué? Él respondió: no, es decir, no pertenezco a ningún ejército, hablando terrenal. ¿Sí? Versículo número 14. Mas como príncipe, mire cómo aparece o cómo se manifiesta o cómo se da a conocer este ser. Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ahora, me interesa esa última expresión de este ser que se encuentra frente a Josué. Mire la respuesta y considere cuando él dice: mas como el príncipe de ¿quién? De Jehová, del ejército de Jehová he venido ahora. Eso da la pauta de que el Señor bien puede manifestarse de muchas maneras y en muchas oportunidades, según sea el caso, pero puede manifestarse como a Él bien le pareciere. ¿Sí? En ese caso, en esa oportunidad, ¿cómo se manifestó el Señor? Como un príncipe. ¿Sí? Obviamente, un príncipe dispuesto para la guerra. Ahora, pero ¿por qué más diríamos que este príncipe, en este ejemplo que estamos considerando, tomando como referencia, claro está, el libro de los Jueces, era o formaba parte de Dios mismo y no era Dios como tal? Primeramente por su rango, no se presenta como rey, sino como un príncipe. Y un príncipe, ¿qué podríamos nosotros decir? ¿Que es un padre o es un hijo? Un hijo. Sí, un hijo de un rey es considerado como un príncipe. Y dice la escritura en el versículo número 14, para confirmar de que era o formaba parte de Dios mismo. Dice la Biblia: entonces Josué, postrándose sobre dice aquí, su rostro en tierra, ¿qué hizo seguidamente Josué? Le adoró. ¿A quién le adoró? Al príncipe. ¿Por qué se descarta que este era un ángel? Primeramente, usted ya lo sabe, en Apocalipsis lo hemos leído en muchas oportunidades. Los ángeles no reciben o no aceptan adoración. ¿Se recuerda usted esos textos? ¿Sí? ¿Se recuerda o los volvemos a leer? ¿Sí? Vayamos por favor rapidito al libro de Apocalipsis. Último libro de la Biblia. Apocalipsis, ¿sí? En el capítulo número 22. Apocalipsis capítulo número 22, verso número 8.
¿Lo tiene? Yo, Juan, sí, el autor, sí, o el que escribió el Apocalipsis, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar ¿a quién? ¿O a los pies de quién? A los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Verso número 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. ¿Por qué causa no recibe adoración? Porque primeramente él no es Dios, sino es un servidor, un consiervo ¿de quién? Tuyo, de nosotros, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y aún más dice ahí, si vas a adorar, ¿a quién te manda a orar? Adora, le dice ahí, a Dios. Retomando por favor rápidamente Josué, para terminar ese pasaje que lo tomamos como referencia y luego volver a Jueces. Dice el Señor en el versículo número 14, ¿sí? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor? Y mira que lo dice con S mayúscula, ¿verdad? Dándole ¿qué cosa a este príncipe? Sí, diríamos así, el valor o la designación que se utilizaba para Dios. Este término en el hebreo significa Elohim, el Señor. Y así lo menciona Josué. ¿Qué dice, verdad? Mi Señor a su siervo, a su esclavo. Mire, por estos tres aspectos, este individuo que aparece en Josué capítulo número 5, verso 13 al 14 o hasta el verso número 15, no es considerado un ángel o un ser inferior o una hueste celestial cualquiera. No, este es prácticamente, por su contexto y por todo lo que se menciona ahí en sus atributos, es el mismo hijo de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Recuerda, sí, diríamos así, esta manifestación del Señor se lo hace notorio a esa escala, así como que si fuese una dignidad divina. Cuando retomamos también Jueces capítulo número 13 para poder avanzar en el estudio, este ángel se presenta, pero no es cualquier ángel. Dice la Biblia, es el ángel de Jehová. ¿Sí? Si lo lee conmigo el versículo número 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. Ahora, yo sé que nuestro Dios tiene muchos ángeles, pero no en todas las oportunidades, ¿sí?, se manifiesta así cuando de pronto se hace alusión al ángel de Jehová como tal. De hecho, este mismo ángel fue el que se le presentó a otro patriarca, ¿sí?, para el pueblo de Israel, hablando de Moisés. Acompáñenme rápidamente, por favor. Y vamos a ver una similitud entre el texto de Jueces y el texto del Éxodo. Acompáñeme por favor a los primeros capítulos, ¿sí?, libro del Éxodo. En el capítulo número 3. Verso número 2. Y se le apareció, dice ahí, y me interesa porque, sí, por la forma en que se escribe, en todo caso, sí, esta referencia de este personaje. Dice ahí, y se le apareció, ¿quién? El ángel. Y a diferencia de lo que dicen Jueces, esa A está en minúscula o en mayúscula. En mayúscula, por una razón. Porque quien se manifestó ahí en Moisés no era cualquier ángel. Era un ángel designado como el ángel de Jehová. Mi amado hermano, si el Señor es conocido con muchos nombres. De hecho, si usted me acompaña al libro de Isaías, en el capítulo número 9, mira lo que nos dice el Señor. A Jesús se le da muchas designaciones o muchos nombres. Isaías capítulo número 9. ¿Sí está apuntando las referencias? Sí. Luego de eso seguiremos con el estudio.
versículo número 6. Isaías capítulo 9, verso número 6. ¿Ya lo encontró? Hablando de Jesús, porque se habla acerca de su nacimiento, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y qué dice ahí? Y el principado sobre su hombro. Recuerde cómo se había presentado ese personaje allá Josué, como un príncipe. ¿Qué más nos dice el Señor? Y se llamará su nombre. Vaya, y quiero por favor que apunte el primer nombre que aparece ahí, o el título, o la designación o calificativo que le dan. ¿Cómo dice ahí? Y llamará su nombre admirable. Subráyelo y acuérdese de ese nombre más tarde. Llamará su nombre admirable. ¿Cómo más se le llama al Señor? Consejero. A ese niño, ¿cómo más se le llama a ese niño? Dios fuerte. A veces dicen muchos que obviamente desconocen la Biblia que Jesús, sí, por ser hijo, no es el gran Dios de Israel. Pero ¿qué título se le otorga ahí? Dios y Dios fuerte. ¿Cómo más se le conoce? Y el Padre no es solamente uno. Mire, al niño se le llamará Padre eterno. No porque de pronto él tenga pretensión de ser más que su padre, pero como comparte su divinidad y el Padre y el Hijo son uno solo, sí, también se le podría en este caso calificar como que si fuese, sí, Padre, en este caso Padre eterno. Y adicionalmente, príncipe de paz, sí. Guarde por favor, sí, esa referencia, apúntela. Recuerde que le hice que recordara el primer calificativo que le dan, que es admirable. Retomemos por favor Jueces capítulo número 13. El ángel se le presenta a esta mujer y le da un mensaje. ¿Qué es lo que le hace saber? Algo que ella ya conocía. Sí, y esto es importante, ¿por qué? Porque este personaje que aparece frente a ella, lo primero que le hace saber es su vida. ¿Para qué? Para que ella pueda identificarse de que este mensajero no es cualquier mensajero, que es un mensajero que viene de parte de Dios y que conoce su vida. Amén. Es como que alguien extraño que usted nunca ha visto se le acerque y le pregunte: oye, ¿es cierto que tú vives en tal lugar? Tu marido se llama tal, tus hijos tienen tal edad, tú cumples años en tal fecha. Tú dirías: ¿de dónde me conoce? ¿Verdad que es así? Eso es lo que quiso hacer en este caso este ángel en particular. Quiso darle información para que ella pueda considerar de que no era cualquier personaje. Era alguien que sabía su vida, alguien que sabía las cosas. Versículo número 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Verso número 4. Por favor, léalo. Ajá. ¿Qué es lo que le solicita el ángel? Que cumpla, no el hijo, sino la mujer. Que se abstenga ¿de qué? De beber vino, sidra, sí, y que no comiese bajo ninguna circunstancia comida considerada obviamente por la escritura como comida inmunda. Ahora, la comida inmunda fue, mi amado hermano, delimitada por Dios allá en el Pentateuco para poder, diríamos así, precautelar la salud del pueblo de Israel. Mi amado hermano, sí, estas directrices de hecho sí se encuentran en el Antiguo Testamento. No quisiera entrar mucho en detalle en este sentido porque a la verdad en la actualidad el hombre puede llegar a comer de todo. Y a nada, dice la Biblia, si uno va al libro de Hechos, a nada ya en cuanto a alimento uno llama inmundo porque el Señor lo ha limpiado todo, y eso Dios también lo tomó como referencia para aceptar inclusive a los hombres en el sentido de que para el Señor no haya acepción de personas. Mas sin embargo estaba establecido por la ley varios alimentos considerados como limpios y otros considerados como inmundos. Y dentro de esa alimentación Dios había descartado muchos, sobre todo insectos que la gente comía.
También animalitos, sí, que no tenían aleta, hablando de los animales acuáticos, no se podían comer. Y aquellos que tenían pezuña hendida, esos sí se comían, y los que no tenían pezuña hendida, esos no se podían comer. También de las aves, el Señor prohibió comer, sí, todos los animales carroñeros, como lo es el buitre, el zopilote y aves semejantes. Pero lo hizo por una razón: para que el hombre pudiera tener o mantener la salud. Quisiera, por favor, que usted venga conmigo a la Escritura y veamos si también esta referencia. En el libro, sí, en el libro del Levítico, libro de Levíticos, sí, vayamos por favor al capítulo número 11. Mira lo que nos dice el Señor. Si me ayudan con ese bebito, pueden ir a la parte de atrás para que lo puedan atender, sin ningún problema, sí. ¿Ya lo tiene? Levíticos capítulo número 11. Mira lo que dice el Señor. De hecho, en el prefacio, ¿qué dice? Animales limpios, pero también animales inmundos. Recuerde, sí, Levítico capítulo 11. Ahora, solamente voy a tomar como referencia, porque hay bastante, no me voy a concentrar en toda la lectura. Pero, por ejemplo, dice el versículo número 12, que era lo que yo algo le estaba diciendo ya. Verso 12. La lista es interminable. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en el agua, lo tendréis, dice ahí, en abominación. Por ejemplo, sí, ojo, esto estaba regido conforme a la ley. Por ejemplo, el camarón no se podía comer, porque no tenía, ¿qué cosa? Aletas, ni tampoco escamas. Y qué rico que es el camarón, ¿verdad? Pulpo no se podía comer. Sí, calamar no se podía comer. ¿Cuántos han comido ese arroz marinero? ¿Verdad? Mire, ahí el hombre, mire, de pronto no en su forma de ser, no. Ahí el hombre dice, pastor, ¿puedo o no puedo? Bien que se lo comen. Y ni me invitan de remate. Sí, pero cuando se refiere a otro tipo de alimentos, ahí sí lo cuestiona. Dice, uy, hermano, ¿se puede comer fanesca o no se puede comer fanesca? Mi querido hermano, si entendamos esto, ¿no? Que este parámetro que Dios dio fue para la salubridad del pueblo. Sí, ahí no había, mi amado hermano, el hospital universitario. Sí, no había LEA, no habían hospitales que atendieran, en este caso, sí, a las necesidades del pueblo en cuanto a su salud. Dios los mantuvo en el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 años. Sí, y si el pueblo se descuidaba en lo que ingería y alguna enfermedad adquiría, de seguro moriría. No había nada así que podría prever, en este caso, para poder mantener una buena salud. Tenían que saber qué comer, porque dependiendo de lo que comían, también habría de ser, en este caso, su vigor. Bien dicen muchas veces que uno mismo se mete la enfermedad por la boca. Come chancho, después toma leche, después se manda una barra de chocolate y dice, ay, pastor, estoy enfermo, ore. Obvio que le va a hacer daño, ¿verdad? No, uno mismo se enferma. Uy, hermano, me salió que tengo grasa en el hígado. Pregunto, ¿cómo viene? ¿Cómo entra la grasa en nuestro cuerpo? Si no a través de las frituras. ¿Quién abre la boca y se mete todo eso frito? Uno mismo, mi amado hermano. ¿Sí? Ahora bien, pero eso es otro tema, ¿no? Y complemento con lo que dice el verso 13. Y de las aves estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. ¿Qué tipo de aves? El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuervo según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. Y de ahí
sí, en adelante otro tipo de aves también. Pero eso ya usted puede leerlo con mayor amplitud sí, en su casa. Amén. Mas sin embargo, en la actualidad creo yo que se comen casi de todo. Si usted va de hecho a países orientales o en el Asia, comen hasta ratones se comen. ¿Verdad? Ahora bien, retomemos por favor. Capítulo número 13 del libro de los jueces. Jueces capítulo número 13. ¿Ya lo tiene? Sí está claro con respecto sí, a que esta mujer no debería de comer, ¿qué cosa? Comida inmunda, ni tampoco obviamente beber, ¿qué cosa? Vino, ni sidra. ¿Por qué? Porque el alcohol también, ¿qué causa? ¿Qué cosa en el cuerpo? Daño. Mucha gente sí dice que quiere hacer con su vida lo que le da la gana y estando aún hasta, en el caso de las damas, estando hasta, diríamos así, en su estado de gestación, valga la redundancia, sí, la mujer a veces fuma y bebe. Y eso, mi amado hermano, afecta directamente ¿a quién? Al niño que está creciendo. Mi amado hermano, el ángel fue muy tajante al respecto. El ángel le dice a esta mujer, no bebas vino, no bebas sidra, ni comas cosa inmunda. No solamente para que se cuide ella, sino para que cuide ¿a quién? Al ser que habría de nacer o que habría de gestarse en su vientre. Verso número 5, perdón. Pues he aquí que concebirás, mira que se lo dice por segunda vez, concebirás a luz, perdón, y darás a luz un hijo, y navaja, ¿sí? No pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de ¿quiénes? De los filisteos. Ahora, en este texto hay que detenerse y hay que analizarlo en amplitud. Primeramente, recuerde, el ángel por segunda vez le dice que el niño sí va a nacer, haciendo hincapié de que lo que Dios había determinado para ella era algo seguro. Sí, que no habría o que no tenga duda con respecto a esto. Mi amado hermano, recuerde que hasta ese entonces había una promesa de redención y usted ya la ha leído conmigo en Génesis 3, verso 15. Dios les había prometido a la nación de Israel un Salvador. Y le cuento que si de esto, en este tiempo o en este diríamos periodo, si esta mujer hubiese recibido esa palabra, o bien hubiera dicho, este es el Salvador tan esperado, el Mesías. Cualquiera se hubiera atribuido este asunto. Y mucho más, si para aquel entonces los profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, ni siquiera habían nacido ni habían dado la palabra por medio de la revelación de Dios de que habría de nacer ¿de quién? De una virgen. Hasta ese entonces, solamente con, diríamos, el Pentateuco, la ley en su mano, esta mujer, la mujer de Manoa, bien pudo haber dicho, este es el Salvador. ¿Sí? Verso número 5. Adicionalmente a este niño, ¿sí? En este caso a la madre de este niño se le dice de que no tenía ¿qué cosa? Que pasar ¿qué cosa sobre su cabeza? Navaja. Es decir, no tendría que cortarse el cabello. Ahora, ¿por qué, mi amado hermano? Bueno, la palabra de Dios nos da una referencia muy fuerte con respecto ¿sí? a algo que menciona. Antes de ir a Números capítulo 6, antes de ir para allá, terminemos de leer el verso número 5 en el cual dice, porque el niño será nazareo. ¿Qué significa este término? Primeramente apunta el significado. Nazareo viene de una palabra hebrea, nazir, N-A-Z-I-R, nazir, y significa apartado. Apartado o separado, muy parecido al término santo, que significa consagrado. Sí, nazir o nazareo significa apartado. Ahora sí, vayamos por favor a Números capítulo 6. Veamos de qué se trata este nazareo o nazareato. Libro
capítulo número 6. ¿Ya lo encontró? Ahí como prefacio, ¿qué dice? O como título, el voto de los nazareos. ¿Ya? Dentro de este texto, para poder entender, ¿sí?, el nazareato era un voto. Es decir, que era un pacto o un juramento que cualquier individuo podía, en este caso, sí, levantar hacia su Dios. O podía, en este caso, sí, comprometerse con Dios. El voto de nazareo, ¿qué significaba nazareo? Consagrarse, era un acto voluntario primeramente. Pero en el caso de ¿quién? De Sansón, el voto no es, en este caso, voluntario. Es algo impuesto, ordenado por Dios. Y este niño fue nazareo desde el vientre de su madre. Por eso a su madre se le mandó que se cuidara desde lo que comiera, para que no contamine ¿a quién? A ese niño. Ahora, hay una pregunta que a mí me nace a todo esto. ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto? Recuerde que yo le dije desde el verso número 1 que algo faltó en medio de la nación. ¿Qué faltó? No habían clamado. ¿Y por qué cree usted que no habían clamado? Por la idolatría. Y el pueblo estaba tan sucio, tan inmundo, tan contaminado o hastiado por el pecado, que nadie era digno de clamar a Dios. Nadie era digno, nadie tenía el deseo, la ansiedad de querer ponerse a cuentas con Dios. Y Dios, para en esta oportunidad querer salvar a su pueblo, Él mismo se vale de sus propias, diríamos, herramientas para levantar a alguien puro, sin contaminación, para poder usar. Prácticamente lo que Dios está diciendo, aquí en este pueblo no puede usar a nadie. Qué triste. Qué triste si lo pasamos a una realidad. De que no haya nadie en medio de toda una nación que Dios pueda usar para levantar, ¿qué cosa? Un libertador. Y como no habían opciones, Dios se creó la opción. Mírenlo de esta manera. Frente a la falta de santidad, de búsqueda, de oración, de clamor, de venir a los atrios, de querer, diríamos, ponerse en la lista para decir, Señor, yo quiero ir, envíame a mí, como lo dijo sí, otros profetas. En ese punto de historia de la nación, no había nadie que pudiera ser usado por Dios. Por favor, mi hijo, usted, váyase atrás, siéntese un ratito atrás, ayúdeme con eso. Por favor, si no, no puedo. Si no, no puedo parar. Sí, paro aquí. Vamos. Hijo, ¿se va a portar bien? Ya. Mi amado hermano, es necesario entender este punto. ¿Sí? Dios no podía usar a nadie. Todo el pueblo había caído penosamente en una desfachatez. ¿Sí? Se indujo hacia la idolatría y se metieron en un viaje sin retorno. Sin retorno. Mi querido hermano, Dios se proveyó en este caso, de un liberador a su manera, consagrándolo desde el vientre de su madre. Versículo números, el libro de los Números, capítulo número 6, nos enseña cómo tenía que ser un hombre o una mujer que quería llevar una vida nazarea. ¿Sí? Versículo número 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse ¿a quién? A Jehová. Recuerda, el voto ¿qué implicaba? Separarse para Dios. Amén. El voto ¿qué implicaba? Que usted ya no iba a hacer lo que usted quería, sino que iba a hacer ¿qué cosa? Lo que Dios le pidiera o Dios le demandara. Dice el verso número 3, se abstendrá. Mire cómo coordina con lo que le pidió ¿quién? El ángel a esta mujer. Se abstendrá de vino y de sidra, que eran bebidas obviamente fermentadas, bebidas alcohólicas. No beberá adicionalmente vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor
uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Sí, porque obviamente, en este caso el exceso de uva también produce, ¿qué cosa? Sí, embriaguez, que eso fue lo que le pasó ¿a quién? A Noé. Que luego de haber cultivado, puso come y come y come, y llegó un momento en que se emborrachó. Porque no solamente se comen uvas, en este caso uvas maduras, sino también uvas que ya están agrias. Y esas ya comienzan en la misma mata a fermentarse. Versículo número 4. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, o en este caso las cáscaras, no comerá. Todo el tiempo de su nazareato no pasará. Mire lo que le dijo el ángel también. No pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Ahora, en el tiempo de Jesús, muchos hombres hacían este voto. Hay alguien que también fue nazareo desde el vientre de su madre. ¿Quién? Juan el Bautista. No pierda números. Acompáñeme al Evangelio según San Lucas y veamos qué dice la Escritura. En el capítulo número 1, verso número 13. Evangelio según San Lucas, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Verso número 13. Pero el ángel, asimismo recordando que, hablando de Zacarías, ¿sí? Lucas 1, verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Verso 14, léalo por favor. Y póngale asunto. Porque será grande delante de Dios. Y mire, la demanda es la misma. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. Zacarías sabía la ley y sabía que cuando se le decía de que no habría de beber vino y sidra, estaba inmediatamente asociado ¿con qué? Con el voto del Nazarato. Él era sacerdote, conocía muy bien la Escritura. Mi amado hermano, retomando Números capítulo 6, verso número 5, dice: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará, ¿qué cosa? Navaja sobre su cabeza. El pelo de todo hombre, sí, sobre todo del hombre que hacía voto, no podía cortar su cabello. ¿Cuál era el simbolismo de este asunto? De que todo su ser, todo su ser estaba consagrado al Señor, inclusive su cabello. En los tiempos, mi amado hermano, aún del apóstol Pablo, recordando que Pablo tuvo que pagar hasta la purificación de unos votos cuando llegó con Timoteo nuevamente hacia Jerusalén. Él corrió con los gastos de purificación, sí, aún del corte, sí, de ciertos judíos que habían hecho voto también de nazareo. Mi amado hermano, este voto implicaba todo santidad. Sansón habría de nacer y nunca, sí, una tijera o una navaja tendría que pasar por su cabello. En el versículo del Números capítulo 6, versículo número 6 dice: todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Lo que implicaba también contaminación. ¿Qué es lo que Dios requería con este voto? De que la persona estuviera pura, limpia, siempre al servicio de su Señor. Y yo creo que eso también nos pide el Señor a nosotros. Ya no se le llama voto de nazareo, pero se nos llama santos. Y como santos, el Señor a nosotros también nos ha dicho por su palabra de que no debemos de tocar cosas
inmundas, no refiriéndose a que no debemos de, en este caso, tocar a un pecador. Usted puede tocar al pecador, puede abrazar al pecador, puede comer con pecadores, como lo hizo Jesús, pero no puede contaminarse con el pecado del pecador. Eso es una cosa muy diferente. Usted puede caminar en medio de fumones, pero no puede fumar. Puede arrimarse a las prostitutas, pero no puede fornicar con ellas. ¿Se me está entendiendo? Usted puede estar en medio de gente sí que roba, que hurta, pero usted no ha de hurtar, no ha de robar, más bien ha de ser sí una luz en medio de las tinieblas. Eso es estar consagrado. ¿A quién? A Dios. Pero eso lo hace una persona que está firme, una persona que está seguro y que sabe que su base en su vida es Cristo Jesús. Porque si usted es débil, si su carne obviamente si le pide o le llama la atención todas estas cosas, usted dirá, hermano, yo voy a buscar a los pecadores, me voy a meter en la discoteca y va a terminar bailando, va a terminar fumando, va a terminar tomando. En cuyo caso, mi querido hermano, sí, ese tipo, diríamos, de manifestación en su vida no aplica. Porque no tiene bases sólidas que no le permitan a usted moverse de su fe en Cristo. Amén. Es necesario pues entender que el voto de Nazareo era un voto para consagrar la vida al Señor. Cuando retomamos pues el versículo número, sí, Jueces capítulo número 13, versículo número 6, dice la Biblia, y la mujer vino y se lo contó a su marido. ¿Cómo se llamaba el marido? Manoa. ¿Qué significa Manoa? Descanso o quietud. ¿Sí? Se lo contó a su marido diciéndole, un varón de Dios. Eso obviamente ella ¿qué cosa? Ella lo sacó, diríamos así, a su conocimiento. Se hizo un perfil de este varón y dijo, alguien, pero enviado de Dios me ha dicho esto. ¿Por qué? Porque este hombre, ¿cómo se presentó ante ella? Diciéndole su vida. Y ordenándole algo que estaba, ¿qué cosa? Escrito en su palabra. Y eso es muy importante. Un mensajero de Dios no puede hablarte cosas que no estén escritas en la Biblia. Si alguien dice que viene de parte del Señor, pero te manda a hacer cosas que no están en la Biblia, deséchalo con toda seguridad y no dudes. Me recuerdo que en una oportunidad una hermana, alguien le decía, supuestamente de parte de Dios, sí, que acceda a una relación en el cual ese hombre ni siquiera era cristiano y que bien ella podía convivir con él porque todo sería de felicidad, porque así el Dios se lo había mostrado. Ella bien mandada, sí, se acercó a este hombre y, amado hermano, se le desgració toda su vida. Se le desgració toda su vida. La dejó en bancarrota. Y cosas que obviamente una mujer no quisiera hacer, ella lo hizo. Y se degradó y se denigró como persona. Mi amado hermano, es muy, si diríamos así, recomendable que toda persona que vaya a usted o se acerque a usted, supuestamente trayendo mensaje o palabra de Dios, usted debe estar en la obligación, ojo, en la obligación de ir a la Biblia y corroborar lo que se dice. Pablo, siendo el gran apóstol, cuando fue a los hermanos de la región de Berea, luego de que éste predicaba, los de Berea iban a las escrituras y corroboraban lo que él hablaba, para saber si lo que se le decía era realmente así como se le había dicho. Imagínense, y siendo Pablo el gran, diríamos, en este caso, hombre sí, usado por Dios. ¿Quiere ver la referencia? Acompáñeme rapidito al libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 17,
verso 10 al 11. Léalo, por favor. Inmediatamente, dice ahí, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga, que era el lugar donde se predicaba la palabra, en la sinagoga de los judíos. Verso 11. Y estos eran más nobles, es decir, tenían mayor conocimiento que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron, ¿qué cosa recibieron de Pablo y de Silas? La palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y usted hace lo mismo cuando recibe una supuesta palabra de Dios. Va a la Biblia. A veces uno, mi amado hermano, penosamente escucha por la televisión cualquiera de Efesios. Embarrado de Biblia. Porque le ponen un versículo, porque le ponen una referencia, dice, es palabra de Dios. Pero no la escudriñan, no la comparan con el contexto, no hacen, mi amado hermano, diríamos así, un trabajo realmente honesto, bíblico, para saber si eso que se está diciendo está fuera o no del contexto de la Biblia. ¿Sí me está entendiendo? Cualquiera, mi amado hermano, puede engatusar a un indocto simplemente adornándolo con 2 o 3 pasajes de la Biblia. Y si usted no está realmente interesado en querer saber de manera, diríamos, muy, pero muy profunda la voluntad de Dios, usted puede abrir la boca y no solamente se traga la carnada, sino el anzuelo, la caña de pescar y hasta aún al pescador. Yo he escuchado a muchos que dicen, uy hermano, dice, esta palabra recibí de parte de Dios y como la dijo fulano. Y yo digo, ¿de verdad, hermana? Sí, y hasta tiene un libro. Yo digo, pero este es el único libro. ¿Verdad? Este es el libro de los libros. Ese es el punto, mi amado hermano. Y usted y yo estamos en la obligación de corroborar la palabra. Cuando viene, obviamente, de alguien que no está, sí, diríamos así, diciéndoselo propiamente de la misma Biblia. Sea el pastor. No es que lo dijo el pastor Paul. Tiene que corroborar la Biblia. Amén. Mi amado hermano, retomando pues la escritura, la esposa de Manoa fue y le dijo, sí, que había visto o había conocido a un varón de Dios. Y mire que nosotros hemos corroborado lo que ese varón le dijo a quién, a la mujer de Manoa, ¿sí? Versículo número 6. La mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto, así ella lo pudo ver. ¿Qué aspecto? De acuerdo a su forma de apreciar el suceso, cuyo aspecto es del de un ángel de Dios, terrible en gran manera, es decir, si se lo veía poderoso. Y no le pregunté, cosa curiosa, ¿qué hizo? No le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Esto es algo curioso en la tradición judía o en la tradición oriental. Una persona, para poder allegarse a otra, de acuerdo a la cultura, primero diríamos, se acercaban con una introducción, diríamos, de saludación. Todo judío que se veía en la calle, sí, en este caso era escandaloso para la saludación. Y usted ha escuchado en otras enseñanzas, sí, diríamos, referencias similares. Por eso es que Jesús, cuando mandaba a sus discípulos, les decía, cuando vayan a predicar la palabra, no saludéis a nadie por el camino. No porque no querían que sea sociable, sino porque él sabía, de acuerdo a la costumbre oriental, que los saludos eran largos. Y como eran largos y tediosos, se dejaba a un lado la tarea que ellos tenían que ir a hacer. ¿Que era cuál? Ir y predicar la palabra. Por eso les decía, no se pongan a saludar, porque se va a perder un tiempo valioso.
Usted y yo nos saludamos rápido. Nos decimos, hola hermano, Dios te bendiga, y caminando y pasa. Y ellos no. Cuando ellos decían, sí, shalom, el otro ahí comenzaba. Y el bisabuelo, bien, dice, todo está bien. Parió la vaca, de verdad. ¿Cuántos? 5 borreguitos y una garrapata. Una vez que preguntaban por el bisabuelo, iba el abuelito. Y luego, sí, en este caso, el padre, y luego los hijos, y la familia, y los negocios, y la nación. Por cierto, ¿a dónde va? A tal lugar. Oiga, era media hora, bajito. Estos sí se topaban con uno. No se diga si había, sí, diríamos, más transeúntes. Y el Señor dijo, no saludéis a nadie. Dedícate a hacer lo que se te ha ordenado. Ahora bien, este ángel, sí, obviamente no se presentó, eso sí hay que tenerlo muy presente. Este ser no se presentó como un ángel, sino ella lo hubiese identificado como tal. Ella solamente da una referencia, dice, y parecía un ángel. A ella se le presenta como un individuo, sí, común y corriente, pero con un aspecto terrible o de gran fortaleza. Verso número 6, lea por favor, por eso hay que leer con detenimiento. ¿Cómo ella lo vio? Un varón de Dios vino a mí. Así le dice a su marido, ¿verdad? Un varón de Dios vino a mí. Eso sí, era como el aspecto de un ángel. Es decir, se parecía a un ángel, pero vino a ella como un varón. Verso número 6 termina diciendo, sí, no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Verso número 7. Y me dijo, he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ahora, cosa interesante. Sí, hasta ahí para la mujer esto era algo venido de Dios, seguro. ¿Cómo reacciona el esposo? Avancemos un versículo más. Verso 8. Entonces oró Manoa, ¿a quién? Ahora, esto es muy importante, porque el mensaje que recibe Manoa de parte de su mujer fue un mensaje que él lo pudo estimar como cosa cierta. No dudó, no lo puso en entredicho, no dijo, ay, que cualquiera debe ver. No. Él inmediatamente dijo, esto viene de parte del Señor. ¿Y qué hizo de manera inmediata? Como debe de hacer todo hombre y toda mujer de Dios. ¿Qué hizo? Oró a Jehová. Qué importante en todo es buscar dirección del Señor. Para poder tomar, ¿qué cosa? Decisiones. Recuerde, usted ya ha escuchado otras reflexiones con respecto a este asunto. Los hombres cristianos o las familias cristianas primero toman decisiones y después van corriendo a buscar a Dios para que les bendiga la decisión que han tomado. Eso es fatal. Primero busque a Dios, que sea Él quien oiga su petición y que sea Él quien oriente su decisión, para que cuando usted la tome ya no tenga inseguridad, sino que esté totalmente seguro de que ha sido Dios el que le abrió y le dio la oportunidad que usted tanto estaba buscando. Muchos hermanos toman decisiones, compran cosas, ya ponen negocio y dicen, pastor, venga a orar para que el Señor bendiga. Si el Señor fue quien le guió, no necesita mi oración. Además, mi oración no mueve ni una mosca. La oración que viene o va, diríamos así, del Señor a su vida, esa es la que mueve todo. Cuidado, me va a malinterpretar. No digo que no ore. Sí, mi querido hermano, la oración es vital, pero la oración es vital cuando viene de un hombre y de una mujer justo o justa. Es decir, que hace lo que Dios le ha ordenado. Esa oración es la que prima en la vida de cada creyente. Una oración, mi amado hermano, hace Manoa sabiendo que lo que ella, es decir, su esposa había recibido, venía de parte de Dios. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego
que aquel varón de Dios, mire cómo él ya lo asumió, que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Pregunto, ¿y ya Dios no le había dicho por medio de ese varón a la mujer qué es lo que había de hacer con ese niño? ¿Qué le había dicho? Que se abstenga de beber vino y sidra y que habría de estar consagrado y no pasar navaja sobre su cabeza. Ahora, ¿por qué este hombre vuelve a pedir que se le dé el mensaje? Para confirmar. Y no solo eso. Recordará usted que de acuerdo a la escritura, la mujer, si había de hacer voto, tenía que tener ¿qué cosa de parte de su marido? Su aprobación. El marido podía, ¿qué cosa? En cuyo caso, si ese hacía voto, podía velar el voto. Podía vetar el voto. Es decir, podía dejarlo insubsistente. ¿Se acuerda usted, sí, de los juramentos y los votos que se hacían a Dios? Si un hijo hacía voto y su padre no le aprobaba ese voto, el voto quedaba nulo, inválido. Ahora bien, Dios responderá a la oración de este hombre y le enviará nuevamente a su mensajero. ¿Sí? ¿Cómo reaccionará ahora Manoah? ¿Sí? Si lo quiere saber y si lo quiere descubrir, venga el próximo día domingo y lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor habló a tu vida, sí, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Señor mi Dios, en esta hora, gracias por tu palabra. Hemos visto, Dios, por medio de estos primeros 8 versículos, de qué manera la vida de una familia entera habrá de cambiar ante la manifestación